Central FM. Equilibrio. Estoy con mi hijo Pedro. ¿Cómo estás, mi Pedro? Buenos días. Muy bien, muy bien. Pues hoy tocó día de quién es quién en las mentiras. En la conferencia mañanera del presidente, en donde, entre otras cosas, se enfocaron el día de hoy en hablar de cuántos ataques recibió Morena en los medios de comunicación o recibe Morena. No, esto desde la presidencia de la República. O sea, no presidencia, sino el partido político que sostiene al presidente. Que es de donde emana el presidente, pero tenemos que entender que Andrés Manuel López Obrador es presidente de todos los mexicanos. Bueno, yo diría que no es Morena la que emana del presidente, pero bueno. Pues, sí, es Morena la que emana del presidente, pero bueno. Vamos a ponerlo así. Exacto. Entonces, el día de hoy habló el presidente de ello, señalando a cada uno de los medios de comunicación, los más importantes de México, principalmente la televisión abierta, en donde acusa ataques que rayan en lo siguiente. Escucha al presidente. Por muy despierto que uno esté, frente a un bombardeo de estos, pues sí se llega uno a aturdir. Duda. Es que esto es hasta violatorio de los derechos humanos. Es una descarga constante de mentiras. Imagínense cómo termina un radioescucha, un lector de periódico, un televidente. Esto, además de todo, produce hasta odio. No tiene nada que... Entonces dice el presidente que toda esta descarga que hacen los medios de comunicación produce odio y es violatoria a los derechos humanos. Entonces, creo que vale la pena también analizar cómo es que usa el presidente esta nueva sección para atacar directamente a los medios de comunicación con los cuales tiene una vendetta permanente. Porque, entre otras cosas, el presidente dice que el partido que él representa, porque no representa a todos los mexicanos, recibe por lo menos 4 veces más menciones negativas que cualquier otro partido político. Está en el poder. Entonces, primero está en el poder. Después dice que de la corrupción no se hablaba en 30 años. Ningún medio de comunicación hablaba de la corrupción y que se comenzó a hablar de la corrupción a partir de que él llegó al poder y que este tipo de acciones no se veían desde los tiempos de Madero. Así habla el presidente con una profunda ignorancia del tema. ¿Cuánto tiempo? Pues no, nuevamente, ¿cuánto tiempo llevas hablando tú de la corrupción? ¿Cuánto tiempo llevas hablando tú de la presidencia de la República y de lo que las acciones del gobierno? Creo que es un acto que no tiene 30 años y que no se inventó con Andrés Manuel López Obrador. Ahora también, después de esto, pues sale la pregunta, justamente la consulta a los expresidentes, ¿no? Que cada vez nos estamos acercando más y más a este tiempo en donde lo que se pretende es consultar. Y me llamó mucho la atención la respuesta del presidente ante la pregunta directa de una reportera, si esto lo que busca es generar justicia, ¿no? Porque se busca que los presidentes acaben en la cárcel y si tiene algún vínculo jurídico el hacer esta consulta, que sabemos que no lo tiene, es llegarte a preguntar si quieres que se aplique o no se aplique la ley. La ley está ahí para aplicarse y no eso no se consulta, ¿no? No se consulta, no. Y no tiene ningún vínculo jurídico. Y entonces el presidente dice que lo que se tiene que hacer es hacer un juicio popular. Y es aquí en donde, después de un presidente que acabamos de escuchar que esto genera odio, pues ¿qué creen que es lo que genera la consulta a los expresidentes? Porque no tiene un vínculo jurídico. Lo que sí genera es un juicio popular, un juicio del pueblo que está diseñada a generar de resentimiento y odio con un presidente que desde que entró a la presidencia de la República lo único que ha hecho ha sido apuntalar estas heridas que tiene el pueblo mexicano, meterle el dedo a la llega, darle vuelta para fines políticos electorales. Y eso se me hace verdaderamente
peligroso. Se hablaron de muchas otras cosas. También se habló, por ejemplo, de que gracias a Andrés Manuel López Obrador el presidente ya no tiene fuero constitucional. ¿De dónde saca el presidente de la República que el presidente de México no tiene fuero constitucional? Si no se le puede quitar a 2 diputados. No sé, si tenemos 2 diputados, exacto. Entonces, aquí es cuando uno tiene que entrar en este vaivén de mentiras del presidente de la República. Tenemos 2 diputados, Mauricio Toledo y por otro lado Saúl Huerta, uno violador y otro corrupto, que se le está buscando un desafuero que no ha pasado, no se ha podido hacer. Mauricio, Saúl Huerta, ¿cuándo violó a los niños? Antes de la campaña, y que se ha ido aplazando. Ahora imagínate esto en la figura del presidente de la República. No, ¿cuándo? Cabe mencionar que sí tiene fuero constitucional, claro que porque sigues teniendo 2 cámaras, la cámara acusadora y la instructora. O sea, no hay un pase, y mientras el presidente tenga control de las cámaras, pues nunca va a poder ser desaforado para poder ser juzgado por la justicia. No. Entonces, bueno, hablando de quiénes las mentiras, pues se me hace importante que se sepa, y que sepa el pueblo de México, que los medios de comunicación estamos aquí justamente para cuestionar, y que si recibes 40 o 4 o 1 o 2 veces más críticas de los demás, pues seguramente es porque algo estás haciendo mal. Claro. No, uno no critica por criticar. Nosotros no amanecemos todos los días para ver con qué criticamos. Estamos analizando la información y estamos aquí para apuntar en dónde están los errores. Entonces, el fin de esta seccioncita de quienes quieren las mentiras, pues no tiene otro más que volver a querer ratificar el éxito de Andrés Manuel López Obrador, y que nos digan ellos, entonces, qué es lo que podemos aceptar o no aceptar. Además, digamos, estás con esta sección, estás dedicando un tiempo del Estado mexicano para criticar el desempeño periodístico. Y para decirnos qué es cierto y qué no es cierto. Pues sí, pero aparte, digamos, estás inhibiendo a la libertad de expresión. Instancias internacionales han venido reiteradamente pidiendo, de la Organización de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, de organizaciones gubernamentales como Reporteros Sin Fronteras, el que haya Human Rights Watch, el que haya un respeto absoluto por la libertad de pensamiento, por la libertad de expresión, por la libertad intelectual. Claro. Porque independientemente de lo que se diga y cómo se diga, tú tienes que estar, o sea, no tienes por qué establecerte en una tribuna para decir, este está mal, este está conmigo y por ende está bien, a este lo repruebo, a este lo desprestigio. Hombre. Y a criterio propio. Al criterio. Entonces, que te sale. Nos tienen que decir desde la Presidencia de la República qué noticias debemos o no debemos de creer. La noticia que sacaron el día de hoy, y seguramente la recordarán el auditorio, fue esta en donde sale el presidente saludando y había una guardia comunitaria armada. Que después, bueno, se da a conocer, no sabemos, no tenemos una confirmación que es una guardia comunitaria y que se acusó de ser del narcotráfico. Sí. Y no hablar, por ejemplo, ustedes... ¿Pero qué critican de todo eso? Que no es mentira. O sea, que es mentira. Que es mentira y que la persona, como se dijo, que estaba armada, decían que era del narcotráfico y que no es del narcotráfico, que es una guardia comunitaria que es legal en el estado de Guerrero. Las guardias comunitarias no son legales, son figuras extralegales. Digo, nada más pregúntense una cosa. ¿El arma que traía este individuo, legal o ilegal? Absolutamente ilegal. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? No, nada. O sea, fíjate, esto se lo debemos a Miguel Ángel Osorio Chong. Sí. Que habilitó estas realmente son grupos de choque de la propia sociedad, en la que la mayoría de las guardias comunitarias que establecieron, por ejemplo, en Michoacán, todas dimanan del narcotráfico. Todas están y en Guerrero. Igual. O sea, ¿quién cree que financia las guardias comunitarias de Guerrero? ¿El gobierno? No. Estas armas son ilegales. El presidente pasando al lado de un guardia comunitario extralegal, porque es extralegal, no es legal, es extralegal. No estoy hablando de ilegal porque tienen un fundamento, pues una triquiñuela legal. Pero legaloide. No son legaloides, no, porque no son legales, son extralegales. Es una vieja ley rural que tiene 105 años. Exacto. Entonces, eso no. Ahora, fíjate, desde el punto de vista ya de la seguridad del presidente, el presidente representa en su figura una imagen de la seguridad del país. ¿Qué pasa si ese guardia comunitario con esa arma larga de repente recibe otra instrucción?
Pues sí, pero eso lo ven en la presidencia de la República, lo ven como normal. Bueno, pues lo podrán ver como quieran, pero eso está mal. Pues es entre otras cosas de lo que se habló el día de hoy y la agenda que nos siembra el presidente, que pues tenemos que estar pendiente de ella. Bueno, pues hasta aquí las cosas. ¿Quién es las mentiras? Espero, se los digo en serio, espero que sea una columna dentro de la mañanera que tiene que desaparecer. El presidente no puede jugar ese juego porque sabe, bueno, hoy le puede funcionar, el día de mañana será su tumba. Señor presidente, pregúntele por favor usted a Donald Trump, a ver qué le dice al respecto. Regresamos después. Gracias, querido. Gracias. Gracias a ustedes. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.